Bueno, continuamos con la clase. Vamos a ver lo que es la unidad exterior y vamos a ver después cómo funciona el equipo internamente. ¿Está? Esto es más o menos lo que vamos a estar viendo ahora en la tarde. Entonces, ¿qué es la unidad exterior? La unidad exterior principalmente es la que se encuentra en el exterior del recinto, normalmente en paredes, suelos o techos. ¿Qué quiere decir? Que existen lugares donde también se puede instalar en el suelo un equipo de aire acondicionado. También puede suceder. Pero hay que tener ciertos cuidados, especialmente los que tienen que ver con el tema del mantenimiento, de la limpieza del equipo. ¿Ah? Ok, uno de los puntos que es importante tener en cuenta es que el equipo de la unidad exterior es un equipo que tiene su peso, principalmente lo tiene en el compresor. O sea, la parte más pesada del equipo de aire acondicionado externo, es decir, de la unidad exterior, es el compresor, el que le da mayor peso al equipo. Eso hace que el peso del equipo esté, vamos a decir, desbalanceado. Yo cuando levanto un equipo de aire acondicionado, va a tirar más de un lado que del otro. ¿Entiende? Bueno, ¿de qué se compone la unidad exterior? La unidad exterior se compone del radiador de condensador, de la válvula inversora, en el caso que el aire sea frío o calor, de las válvulas de presión y succión, que son las válvulas de conexión de la cañería, del ventilador o forzador de aire, del compresor y la trampa de agua, y del capilar, que vendría a ser el que transforma puntualmente de calor a frío. El radiador de condensación. ¿Por qué se llama radiador de condensación? Porque el gas que viene circulando por el sistema, por las cañerías, se va a condensar, es decir, se va a volver de gaseoso a líquido en este lugar. Es decir, a través de un cambio de estado de la materia es que va a suceder tal cosa. Es decir, que se va a volver a fase líquida en este lugar. Después vamos a explicar más en detalle. Si vemos la foto podemos ver una estructura, que esa estructura va a servir para el motor del ventilador. Vamos a decir, que el radiador de condensación, que estamos hablando, funciona en conjunto con el ventilador, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Y ahí tenemos atrás esa estructura de la que hablábamos recién, esa estructura que soporta el ventilador y lo centra y lo deja ubicado en la posición que se quiere. Un detalle que es importante dentro de la estructura de este radiador, aquí lo voy a mover un poco, es que se compone de varias cañerías que van y que vuelven. ¿Ah? Como habíamos hablado del radiador de condensación, de evaporador, cañerías que entran y salen, van y vuelven de punta a punta. En algunos casos, por ejemplo, en este punto se bifurcan, es decir, se comparten como en zonas, como si tuviera una zona o una o dos zonas. Y fíjense que este detalle no pase desapercibido. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un sensor que es el que me lee la temperatura del caño por si el radiador de condensación o del condensador se congela. Un poco la cuestión que hablamos, si bien la hablamos para el interior, cuando trabaja en calor, el radiador, digamos, expuesto a una zona fría, sumando
a que el ventilador está soplando, sumando a que pueda haber aire húmedo en el ambiente externo, es decir, afuera. Supongamos que está nevando o supongamos que está lloviznando, pero con mucho frío, puede sucederse que nuestro radiador se congele. En ese caso, lo que va a suceder es que la temperatura del radiador va a ser bastante fría, lo suficiente como para congelarse y no permitir que circule libremente los gases. Como dijimos recién, esta parte es más peligrosa. ¿Por qué? Porque en este punto funciona en fase líquida, digamos, el gas se convierte de gas a líquido en el momento de condensación y se puede terminar obstruyendo. Este tipo de sensor le salva la vida porque simplemente detiene el compresor y el compresor deja de emitir, digamos, presión por un momento hasta que la válvula inversora, que ya vamos a verla más en detalle, esta válvula inversora le diga que cambie de sentido, internamente deje de emitir calor adentro del recinto y que empieza a emitir calor ahora a través del radiador. Con eso el radiador se autodescongela y puede volver a operar en calor tiempo después. Es decir, dentro de un rato, cuando se termine de descongelar, es decir, cuando el sensor advierta una cierta temperatura, en la plaqueta le va a dar la orden que nuevamente la válvula inversora, cambie su sentido y vuelva a trabajar en calor adentro y emitir frío hacia afuera del radiador. Entonces, resumiendo esto, el radiador solamente cumple la función de condensar el gas que entra gaseoso y se convierte en fase líquida. Vamos a ver que está la válvula inversora. La válvula inversora viene a ser una válvula que cambia de sentido el flujo de los gases para hacer que el gas, que por un lado en su estado natural del equipo va a funcionar como frío en el interior del recinto y cálido en el exterior, invierte el sentido de los gases, provocando que el aire frío pase afuera y el aire caliente pase adentro. Es una válvula que tiene una bobina. Esa bobina es la que se alimenta. La vamos a ver en la bornera que después, más adelante, vamos a tener que conectar, aprender a conectar. Y tiene un cable simplemente, es decir, que se alimenta a través de un cable. Es una bobinita que se alimenta con, en este caso, 220 voltios. Incluso en el caso de poder necesitar hacer una prueba del funcionamiento, se puede activar eléctricamente por afuera. Lo único que debería hacer un ruido, un clac, un ruido de fuerza, digamos, de movimiento. Entonces, como pueden ver en la presentación, la bobina mueve conductos internos a través de estos minúsculos caños del tipo capilar que hacen que se mueva un émbolo internamente dentro de la... Ahí está Walter. Dentro de la válvula se mueven, vamos a decir, mejor dicho, un émbolo internamente se mueve de un lado para el otro y provoca que se genere ese cambio de flujo de gases. Después lo vamos a explicar cuando expliquemos el funcionamiento en frío y en calor, cómo es que se mueve internamente la válvula inversora y cómo es que termina funcionando. Vamos a ver ahora las válvulas de alta y baja, mal llamada alta y baja, digamos. En la jerga lo van a escuchar como la válvula de alta y la válvula de baja.
En realidad son válvulas de 2 vías y válvulas de 3 vías. En realidad en esta zona no hay alta presión. En esta zona, en la zona digamos que sale de acá, de las válvulas hacia afuera, hay baja presión en todo sentido, desde que sale hasta que vuelve. Bueno, acá nos encontramos con las válvulas. Voy a iluminar un poquito mejor. Y acá podemos ver las válvulas, que una de ellas está lastimada en este caso. Pueden ver que está golpeada. Eso significa que a esta válvula va a haber que cambiarla, que reemplazarla, porque ya no sirve como tal. Pero justo ahí donde está golpeada, por otro lado, acá donde está golpeada, no es un área crítica. ¿Por qué no es un área crítica? Porque no es del lado de las cañerías. Del lado de las cañerías es este que está acá, donde hay un pedacito de caño que va conectado. Esto se abre, se da vuelta, se desenrosca y se saca y se coloca. Pero esta parte es la que te da acceso al tornillo de apertura y cierre de la válvula. A ver si podemos ver ahí en el centro, podemos ver que hay un espacio, en realidad hay un orificio, en donde se ingresa una llave Allen, probablemente de 6 milímetros, que me permite abrir o cerrar el circuito de gas, que probablemente esté almacenado dentro de la unidad exterior. Por otro lado tenemos lo que es la válvula de 2 vías. Vamos a dejar esto ahí. Esta válvula, aquí es donde se conecta el gas. Esta es una... A ver. Está molestando un cable. Acá esto se abre y me permite el acceso, al igual que este que está acá abajo, me permite el acceso a la apertura o cierre de esa válvula. Como les dije recién, podemos ver que estamos hablando de un orificio que me permite colocar una llave Allen o llave hexagonal de 6 milímetros. 6 o 5 milímetros. Es la herramienta con la que vamos a abrir y cerrar el paso de gas. Por último, en la válvula de 3 vías vamos a ver que tenemos una tercera válvula, que es lo que se llama válvula pinche. La válvula pinche es donde se conecta, es por donde se conecta. A ver si podemos enfocar mejor. Se ve el puntito acá que está bien en el centro. Ese puntito que se ve ahí es un tipo de válvula que cuando uno coloca el manifold, de hecho esta válvula está para que nosotros coloquemos el manifold para poder leer las presiones dentro del equipo. También acá es donde se conecta para hacer vacío, todo lo que tenga que ver con la carga de gas, por ejemplo, se hace a través de la válvula pinche. Es una válvula que funciona cuando yo conecto, la manguera del manifold, por ejemplo. Esa válvula, esa manguera va a tener un elemento que va a pinchar ese pernito chiquito que está acá adentro, ese pernito, y va a permitir el acceso a
a todo el sistema de gas, a todo el sistema a través de esta válvula. Perfecto, entonces para cerrar un poquito esto, las válvulas de 2 y 3 vías cumplen esa función. En este va el caño más fino y en este va el caño más grueso. Nos vamos a dar cuenta por el diámetro de las uniones o de los conectores de manguera. Y repasando, tenemos los dos orificios por donde yo accedo al ajuste, a la apertura y cierre vendría a ser de ambas válvulas, de cada una de las válvulas. Por último, la válvula pinche, la que me permite trabajar con otros elementos como la bomba de vacío, como el manifold, por ejemplo. Bien, volviendo aquí, acá podemos ver donde se coloca la herramienta, es decir, la llave Allen de 5 o 6 milímetros. Y acá podemos ver dónde se conecta la manguera del manifold en este caso. Bien, tenemos ahora el forzador o ventilador, que lo habíamos visto hace un instante. Esto es bastante sencillo, es simplemente un ventilador con un motor de corriente alterna, cuya función es tomar aire del exterior, hacerlo pasar por las paletas, digamos por todo lo que es el radiador, y quitarle calor, es decir, nosotros dentro del radiador entra aire caliente, gas caliente. Lo que nosotros hacemos acá con el ventilador es forzar aire un poco más fresco que el aire o el gas caliente. Supongamos que el gas está a 80 grados, por poner un número. El aire de afuera a 30 grados, un día caluroso. Es decir, que toma los 30 grados, los hace pasar por el sistema, digamos el radiador que está a 70 grados y le hace reducir esa temperatura del gas dentro del radiador. Lo que provoca que estos cambios de estado de la materia que vimos en la clase pasada, provoca una depresión del agua, es decir, una condensación del gas que se vuelve líquido para después pasar a la siguiente fase. De esto no hay mucho que decir. Prestar atención al tema del movimiento del aire. En cada equipo, en su estructura, en sus carcasas, normalmente dice a través de una flecha por donde circula el aire. Entonces es muy importante la distancia que hay del equipo entre la pared, por ejemplo en el caso de montarlo con ménsulas en una pared, es muy importante tener en cuenta la distancia para que exista ese flujo de aire suficiente para circular. Bien, un caso que puede suceder es que yo tenga mi unidad exterior colocado en ménsula sobre la pared. ¿Ya? El equipo, ¿qué hace? Toma el aire fresco del ambiente, fresco en sentido comparado con el aire, con el calor que tiene la unidad exterior, es decir, con el calor que está dentro de del radiador, del condensador. Con respecto a eso está fresco, es el aire
a 30 grados, por ejemplo, del ambiente en un día caluroso. 30, 35 grados. ¿Está? Vamos a ponerle acá unos 35 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Ese aire tiene que circular por dentro a través del ventilador y pasar por el radiador hacia el exterior. Suponiendo que el radiador tenga, no sé, unos 70 grados centígrados, después al exterior voy a tener, no sé, unos 50 grados centígrados emitidos por el equipo de aire acondicionado. Ahora, esto es importante. Como les dije, esto se puede montar en techo o en ménsula. Supongamos que nosotros vamos a colocar en un techo varios equipos digamos, dispuestos de esta forma, en un techo. ¿Qué podría suceder en este caso? Que el aire cálido de uno alimente a otro y el otro alimente al otro, provocando que este tercero, por ejemplo, en vez de evacuar de 35, como sería en el primer caso, de 35 grados, en este lado esté recibiendo cerca de 65 grados centígrados. En ese caso, si recibiera 65 grados centígrados, ya su funcionalidad de evaporar, su funcionalidad de condensar no funcionaría, o funcionaría mínimamente, lo cual nos generaría que adentro del recinto el equipo pueda trabajar correctamente, es decir, enfriar correctamente. ¿Está? Por eso es muy importante tener el detalle de saber y entender de dónde, digamos, tiene que entrar el aire y por dónde tiene que salir. En cada equipo, digamos, está el manual de equipo, que es el que te va a permitir saber cómo es su correcta instalación. Ahora, ¿significa que este modelo no se puede usar? No, no significa eso. Significa que tiene que haber una distancia mínima para poder colocar un equipo al lado del otro. ¿Está? Para que se pueda colocar un equipo al lado del otro. Entonces, en ese sentido sí se puede, digamos, colocar, como quien dice, uno al lado del otro, respetando esas distancias, porque se asume que hay un espacio suficiente para que ese aire caliente que sale del primer equipo, digamos, ya no sea influencia importante en el segundo equipo. Vamos al compresor y trampa de agua. ¿Qué son el compresor y trampa de agua? El compresor es el corazón del equipo. ¿Por qué es el corazón? Porque es el que bombea el gas y hace que el gas se mueva de una punta a la otra. En todo el sistema, digamos, en todo el sistema de cañerías, el compresor es el que hace que el gas circule dentro del aire acondicionado. La trampa de agua es un filtro que básicamente cumple la función de que no ingrese gas en forma líquida dentro del compresor, porque si no, si eso sucediera, podría provocar en el compresor un daño al mismo. Es decir, el compresor está diseñado para comprimir gas, no para comprimir líquido. Si ese filtro no funciona o se llegara a romper internamente, y el agua, digamos, no es el agua, sino que el gas en forma líquida, que todavía no terminó de evaporarse en el evaporador, que está dentro del recinto, podría dañar el compresor.
Por eso, internamente, el compresor es un motocompresor, es decir, un motor eléctrico, ya sea monofásico o trifásico, de acuerdo al tamaño del aire acondicionado. En equipos mayores de 6000, por ejemplo, pueden venir compresores trifásicos, o sea que usan 380 voltios de alimentación entre fases y funcionar correctamente. Obviamente ese tipo de compresores gastan menos energía eléctrica al ser trifásicos, porque lo que hacen es agarrar la potencia total de un equipo y dividirla en tres, básicamente. Perfecto. El compresor tiene una entrada y una salida. Esto faltó decir dentro de esto. Tiene una entrada que entra por el filtro y una salida que sale por la parte superior. Además, en caso de estos equipos monofásicos, vamos a venir a la otra cámara. Acá tenemos el botellón. ¿Ah? Ok. Tenemos lo que llama el botellón. Le llaman botellón porque parece una botella. ¿Ven? Parece una botella. En realidad es un filtro. Acá viene circulando el gas que viene de vuelta después de haber pasado por el evaporador. Se supone que acá tiene que ya venir en fase gaseosa, pero normalmente no sucede que en su totalidad termine en fase gaseosa. Entonces puede venir algo de líquido. Entonces parte de ese gas en forma de líquido queda atrapado aquí y no permite el ingreso por la parte inferior al compresor. Después el compresor tiene su salida. ¿Tá? Esta es la salida del compresor, está generalmente en el centro del equipo o de la tapa del equipo, y nos vamos a encontrar al lado con dos elementos que tiene el compresor. Alcanzamos a ver acá, hay una cajita o una tapita. Perfecto, bueno, les decía entonces que sacamos esa tapita, que de hecho la saqué. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con dos elementos. Uno de ellos es un termostato, este termostato que está acá, que está en contacto con el chasis. Fíjense que debajo de esto no hay muchas cosas, simplemente está el chasis. Ahí está. Solamente toca el chasis ahí abajo, en contacto con el chasis, y este resorte lo que hace es ayudarlo a que quede bien abajo. Esto está conectado en serie con la fase del motor. Y lo que encontramos del otro lado es la bornera, esa bornera que está acá, donde encontramos varios conectores, varios cables, que vienen a hacer la conexión eléctrica del motor. Como les dije en algún momento, estamos hablando de un motor monofásico en su mayoría, por lo cual todo motor monofásico requiere de un capacitor de arranque. Es decir, que nuestro motor, no se ve, ahí está. Nuestro motor tiene una bobina principal y tiene una bobina más pequeña de arranque. Por lo tanto, tiene 1, tiene 2 y tiene 3 cables. ¿Tá?
Ahora, en este modelo que vimos, acá vamos a encontrar que entre este punto y este punto hay un termostato, o mejor dicho, un medidor de temperatura que cuando llega a una cierta temperatura abre dos contactos y deja sin efecto el funcionamiento del motor. Por eso se conecta generalmente en la fase del motor. O puede también darse que corte el neutro del motor. ¿Tá? Entonces, entre el neutro, dijimos, neutro, fase. Acá voy a colocar mi capacitor de arranque. Lo que va a hacer es, al estar en funcionamiento, al estar alimentado el motor, la primera etapa va a funcionar con un desfasaje de corriente en la bobina de arranque, provocando un campo magnético durante un pequeño tiempo, con una corta duración, pero que queda desfasado con el campo magnético vamos a decir, de la bobina principal. Ese desfasaje Digamos, permite hace el un arranque salto, inicial. ¿Cómo? disculpe, se me corta. Sí. ¿Alguno quería aportar algo? Discúlpeme, pasa que se me había cortado el internet. No, le quería decir si a través Bien. de un salto eléctrico, digamos, el parte de fase entre el termostato y el resto de la bobina. No, no es un salto eléctrico. Básicamente lo que sucede es que cuando el termostato llega a cierta temperatura, se abre, Ajá. no permitiendo el paso de corriente y por lo tanto, si no hay paso de corriente, el compresor deja de Claro. funcionar. En realidad, el termostato es un elemento de protección para que no se rompa el compresor, porque el compresor es el corazón del equipo. Se rompe el compresor, normalmente hay que tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque son bastante caros. Digamos, la relación precio-beneficio de reemplazar un compresor hoy en día no es tanto negocio para resolver un problema de un equipo de aire. Puede darse el caso de que, bueno, pueda conseguir uno usado, por ejemplo, y lo reemplace. Pero normalmente no funciona muy bien el hecho de tener que cambiar el compresor a un equipo de aire. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. De hecho, es uno de los servicios que suelen suceder, pero hay que tener en cuenta que un compresor suelen ser bastante caros. De hecho, sin el compresor no funciona nada del aire. ¿Tá? Podría reemplazar el motor del ventilador. ¿Tá? Podría trabajar sin flapper dentro de la unidad interior. Podría trabajar sin algunas funciones del aire acondicionado, pero lo que no puedo es trabajar sin compresor. Sin compresor no existe el aire acondicionado. Y como les dije, el compresor es un poco caro, un poco bastante caro, digamos, conseguir un reemplazo. Incluso hay que conseguir el compresor de ese mismo equipo de aire. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuestiones de tamaño de caños, de espacios. ¿Tá? Yo no puedo colocar un compresor diferente estructuralmente. Y está a la vista por qué. ¿Quién me puede decir por qué no podría colocar un compresor que se vea diferente? ¿Quién me podría decir por Eh, qué? Porque son diferentes los diámetros de las bocas y pueden funcionar diferentes y trabajar a distintas presiones. Ponele que, ponele que ¿Me tenga las escucha? mismas características digamos, de caño y de potencia Profe, y de funcionamiento. Sí, me escucha, profe?
Sí, le escucho, Sí, Ramón. no, no, digo por los HP, hay que tener en cuenta de la capacidad del equipo, digamos, si sea de 4500 depende de qué HP. Claro, por la Claro, potencia del pero motor. la pregunta es, suponiendo que consigo el mismo modelo, digamos, las mismas dimensiones eléctricas y Sí, las mismas dimensiones de prestación de potencia en refrigeración o de movimiento de gases. ¿Qué es lo que haría que no podría usar yo ese equipo en este lugar, por ejemplo? Que no pudiera cambiar otro compresor de otra forma, que tenga, que sea más alto, por ejemplo. no, o digamos, por las conexiones de la cañería, aparte por la cavidad y todas esas cosas. La cavidad No, es la no, clave, porque no entraría básicamente. claro, Como quien sí, dice, sí, esto entra muy, justo, es muy exactamente justo. todo milimétrico. Ah, Sí, sí, me ha tocado cambiar, por eso le digo, es complicado, Es muy muy complicado. complicado. Tendríamos que cortar caño, Eh, tendríamos que hacer bastante revuelo para reemplazar, por ejemplo, uno que fuera 2 centímetros más alto, ya sí, casi sería imposible poder colocarlo por exacto, las disposiciones de las cañerías, etcétera. claro. sí, exactamente. Pero bueno, para eso está el elemento que vimos, que era el presostato, para cuidar el compresor. Exacto. ¿Ah? Para eso está el presostato. Perfecto. ¿Dónde estás? Vamos a ver otro elemento fundamental. El otro elemento fundamental del equipo de aire acondicionado, que no podríamos tener aire acondicionado si no existiera el capilar con sus filtros. El capilar es básicamente el que convierte ese líquido o ese gas líquido saturado en un líquido, digamos, de muy baja presión. Es decir, de un líquido saturado, un gas saturado, a alta presión, pasarlo a baja presión se hace a través del capilar. ¿Y qué es el capilar? Es un cañito finito. De hecho, se llama capilar. ¿Cómo? A ver, vamos a silenciar un ratito. Bueno, como les decía, se llama capilar porque justamente tiene el espacio de un pelo aproximadamente para circular ese gas a presión. Y provoca justamente que ese gas se evapore, digamos, a través de reducir el volumen. Y volvemos un poco a la última etapa del curso anterior. ¿Se acuerdan que vimos un poco lo que era ese concepto de presión, volumen y temperatura y los cambios de estado de la materia? Eso lo estuvimos estudiando en la clase anterior. Para entender que cuando yo modifico el volumen, agrando o achico el volumen, caliento o enfrío, la materia empieza a cambiar de estados. Es decir, pasa de estado líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, todo el tiempo en ese juego producto de modificar ciertos parámetros de cañería. Por ejemplo, si yo no usara capilar y conectara directamente un caño de 3 octavos, por ejemplo, de la salida del radiador y lo mandara derechito al aire acondicionado, tendríamos aire caliente en el aire acondicionado. No habría aire frío, sería aire caliente todo el tiempo. Emitiría aire caliente hacia afuera y emitiría aire caliente hacia adentro. ¿Por qué? Porque el proceso que hace que se enfríe, digamos, ese gas, es que justamente el proceso lo hace reducir el volumen de un gas, reducir el volumen de un gas a través de reducir las paredes de la cañería, es decir, hacerlo bien finito.
podremos ver. Vamos a ver acá. Ahí está nuestro capilar. Y vamos a ver que sale de allá abajo, ¿ven? De acá abajo sale del radiador, del condensador, y ya entra, pasa por los filtros. Acá tenemos los filtros. Y circulan por dentro del capilar hasta mandarse a la conexión de salida que va al evaporador, ¿tá? Es decir, del caño más fino, ¿tá? El capilar, la salida del capilar va al caño más fino, ¿tá? Si vemos por atrás, a ver si alcanzamos a ver, esto es lo que baja del capilar, del filtro, y se va, como podemos ver ahí, sale por la válvula más fina, ¿tá? O la de 2 vías. Aparte del capilar existen otros modelos que no los vamos a ver ahora porque por ahí no tiene mucho sentido, ya que se usa mucho el capilar. Existen otros modelos que permiten regular ese orificio pequeño, ¿tá? Son otros modelos de capilares que funcionan así. Aquí están los filtros. Los filtros principalmente están para evitar que partículas se queden atrapadas justamente en el capilar. Al ser un espacio tan reducido, no nos podemos dar el lujo que, por ejemplo, un pedacito de metal, producto del desgaste, del movimiento del compresor, termine obstruyendo el capilar. En ese caso, el compresor no va a poder retirar presión, es decir, que siempre va a estar con una presión alta, acumulable, va a terminar calentándose y el termostato terminará desconectando la funcionalidad del compresor. Perfecto, entonces vamos a ver cuáles son los elementos de interfase. Los elementos de interfase vienen a ser principalmente los elementos de interconexión de un aire acondicionado entre su unidad interior y su unidad exterior. Por lo que acá vamos a ver que tenemos la manguera de desagote que viene del aire acondicionado, vamos a decir, interno, así del interno. También vamos a tener una manguera de desagote o espacio de desagote en la unidad exterior. Generalmente está en el piso de la unidad exterior, dado que, por ejemplo, si llueve, y esto está en la intemperie, se puede mojar e incluso le puede entrar agua. Esto está preparado, diseñado con materiales que no se oxidan: cobre, aluminio, latón, chapa galvanizada, pintada, digamos, para evitar la oxidación. Incluso los tornillos, todo lo que es la tornillería, se suele utilizar un plástico dentro de las uniones, ¿tá? para evitar el óxido. Entonces, creo que se los puedo mostrar. Acá lo estoy viendo. Un poquito complicado, pero bueno, lo vamos a poder ver. Vuelvo a mostrarles, este es el piso de la unidad exterior. Fíjense que tienen formas, es decir, curvas, tiene como modificaciones para generar una buena estructura, pero a su vez poder hacer circular el agua que quede metida adentro y se vaya todo hacia allá atrás. Lo voy a meter de nuevo, hacia ese orificio, el orificio de descarga. Ahora, los equipos de aire acondicionado, cuando se compran nuevos, también viene una
una conexión, vamos a decir un plástico que se conecta para colocarle manguera, para que esto no esté chorreando agua, porque acá también puede existir, digamos, esa condensación externa de agua y provocar, bueno, que caiga agua, ¿verdad?, hacia abajo. Bueno, recién les mostraba este pedazo de, digamos, de brea, ¿verdad? Este pedazo de brea iba en el capilar, ¿verdad?, envolvía el capilar. ¿Con qué sentido sucedía eso? Para aislarlo térmicamente, ya que en el capilar sucede todo lo que es el proceso de cambio de temperatura. Entonces, mientras más aislado esté de lo externo, o sea, imagínense que esto está a la intemperie, digamos, el equipo está a la intemperie y le cae todo el sol de la tarde o el sol de la siesta. Todo esto se calentaría, aparte ya se calienta por su funcionamiento, porque está el compresor caliente, porque está el radiador caliente, ¿ah? Suponiendo que hay un día de 38 grados, un día caluroso, dándole el sol, si el capilar estuviera a la intemperie, provocaría también este hecho de que el capilar no trabajara correctamente, es decir, perdiera rendimiento y por lo tanto adentro de la casa no tendría tanto aire frío, sino que un aire templado. Otro de los elementos, bueno, que ya habíamos hablado un poco, son las cañerías que van acá, la cañería fina y la cañería gruesa, y tenemos los cables de interconexión eléctrica. Si vemos acá, tenemos la ficha de conexión para este equipo de aire. Fíjense que tiene 4 vías que son neutro, y después tenemos 2, 3 y 4. ¿Por qué tenemos 2, 3 y 4? 2 para el compresor, ¿ven? El cable blanco que va por acá, baja por allá, y acá tenemos el cable blanco que pasa por el, como dijimos, pasa por el termostato para después llegar a las conexiones del compresor. El cable 3 es el cable que tenemos acá de la válvula inversora, este cable que está acá, el cable de la válvula inversora, de la bobina de la válvula inversora. De hecho, los puedo mostrar un poquito ahí. Ahí está, ahí se ve. No se vayan a marear con tanto movimiento. Bueno, acá arriba, ahí está la bobina de la válvula inversora y sale el cable, da la vueltita y sube por acá y se conecta en 3. ¿Ah? Y después en algunos modelos, por ejemplo, el ventilador se conecta aparte, ¿ah? Y en otros modelos se conecta en paralelo con el compresor. ¿Ah? Entonces puede darse el caso de que en este caso, por ejemplo, es muy probable que estén conectados en paralelo. De hecho, lo vamos a corroborar. El cable que viene del ventilador, efectivamente es el cable amarillo y está conectado en conjunto o en paralelo con el compresor. Es decir, cuando se alimenta el compresor, el ventilador empieza a funcionar normalmente. En ese caso, digamos, siempre que arranque el compresor va a arrancar el ventilador, con lo cual el proceso de arranque es más, consume más corriente porque son dos motores que están funcionando en modo inicial. Pero bueno, por ahí también asegura asegura la ventilación dentro de lo que es el radiador del compresor, el radiador del condensador. Perfecto. Bueno, muchachos, hasta ahora hemos terminado
con todas las partes del equipo. Lo único que nos quedaría por ahí como elementos accesorios, uno de ellos sería, por ejemplo, las ménsulas, en el caso del montaje en ménsula, y el otro sería la chapa que va detrás, o la chapa soporte del equipo del evaporador, el que va dentro de la pared, dentro de la vivienda, en la pared.